Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en la increíble historia de dos hermanos, Cirilo y Metodio. Su misión no solo, digamos, redibujó el mapa espiritual de Europa, sino que le dio voz, literalmente, a millones de personas. Es una de esas historias fascinantes que lo tienen todo: fe, innovación y una lucha constante por la propia identidad. Y todo arranca con esta súplica. Es del príncipe Ratislav, de la Gran Moravia. Fijaos, no pide ni oro ni soldados, pide maestros. Es la llamada de un pueblo entero que quiere entender su fe, pero en su propio idioma, con sus propias palabras. Y esta petición, bueno, pues puso en marcha un cambio que nadie se esperaba. Se les conoce como los apóstoles de los eslavos, y es por una razón muy concreta. A ver, imaginemos por un momento tener fe, pero que todos los textos sagrados, las ceremonias, todo esté en un idioma que no se entiende. Pues ese era el gran dilema en la Gran Moravia. Y esa era la misión que estos dos hermanos estaban a punto de aceptar. Para entender la urgencia de la situación hay que mirar el mapa de la época. La Gran Moravia estaba justo en medio de un pulso de poder tremendo entre el mundo franco-romano y el bizantino. Así que la petición de Ratislav era en realidad una jugada maestra. Al pedir maestros de Bizancio que enseñaran en lengua eslava, lo que buscaba era reforzar su independencia política. Porque claro, un pueblo con su propia lengua para la liturgia es un pueblo con una identidad muchísimo más fuerte y más difícil de dominar. Y aquí está la clave de todo el asunto. ¿De verdad puede una fe echar raíces si no se comprende la lengua materna, en la del corazón? No se trataba solo de traducir palabras, qué va. Se trataba de que el mensaje resonara de verdad en el alma de la gente, en el idioma con el que soñaban y hablaban con sus familias. Pues para una misión tan delicada como esta, el emperador no iba a enviar a cualquiera, desde luego. Su elección recayó en dos hermanos de Tesalónica. Y no fue ninguna casualidad. Eran sencillamente el equipo perfecto para este desafío. Echemos un vistazo a estos dos hombres. Por un lado, Cirilo, el intelectual, conocido como el filósofo, un auténtico genio de los idiomas. Y por otro, su hermano Metodio, el hombre de acción, un administrador con muchísima experiencia que ya había gobernado territorios eslavos. Es que no se podría haber diseñado un equipo mejor. Uno tenía la visión para crear y el otro la experiencia para llevarlo a la práctica. Y aquí está su gran ventaja, el as en la manga. No eran unos extranjeros que llegaban a imponer su cultura. Siendo de padre griego y madre eslava, eran biculturales, comprendían a la perfección las sutilezas de la corte bizantina y al mismo tiempo entendían el alma del pueblo eslavo. Eran, literalmente, un puente entre dos mundos. Pero a ver, ¿cómo traduces las escrituras a un idioma que ni siquiera tiene alfabeto? La respuesta de Cirilo no fue simplemente adaptar el griego o el latín, no, fue algo mucho más audaz: inventar un sistema de escritura desde cero, hecho a medida para el pueblo eslavo. Y este es el resultado, el alfabeto glagolítico. Ojo, que no es una copia del griego. Cirilo escuchó con atención los sonidos únicos del habla eslava y diseñó una letra para cada uno. Fue un acto de un respeto cultural profundísimo. En lugar de forzar el idioma a un molde extranjero, lo que hizo fue crear un molde nuevo para ese idioma. Su plan era una estrategia brillante en 3 pasos. Primero, crear la herramienta, el alfabeto. Segundo, usarla para la tarea principal, que era traducir la liturgia y las escrituras. Pero el tercer paso, ese fue el más visionario de todos: formar a discípulos locales. Sabían perfectamente que su legado no iba a sobrevivir si no lo ponían en manos del propio pueblo. Pero claro, como pasa con todas las grandes innovaciones, la suya no fue aceptada sin más. Su viaje para asegurar este legado fue tan desafiante como su creación. Tuvieron que enfrentarse a la oposición del clero germánico, que veía el uso del eslavo en la liturgia como una amenaza directa a su influencia. Esta cronología nos muestra su increíble viaje. Llegaron a Moravia en el 863. Apenas unos años después ya estaban en Roma, defendiendo su trabajo ante el mismísimo Papa, y consiguieron su aprobación, una victoria inmensa. Pero el coste fue muy alto. Cirilo, agotado, murió en Roma, dejando a su hermano Metodio solo para continuar la lucha durante casi 2 décadas más. Y aquí la historia da un giro totalmente inesperado. Tras la muerte de Metodio, sus seguidores fueron perseguidos, expulsados de la Gran Moravia. Pero, paradójicamente, esta expulsión fue lo que garantizó la supervivencia y la expansión de su legado, porque los discípulos no se rindieron, se llevaron con ellos los libros, el conocimiento y, por supuesto, el alfabeto. Aquellos discípulos expulsados encontraron refugio en el primer imperio búlgaro, y allí, en centros de saber tan importantes como Preslav, simplificaron el alfabeto glagolítico original basándose un poco más en las letras griegas, y en un acto de homenaje a su maestro lo llamaron cirílico. Este es, ni más ni menos, el alfabeto que conocemos hoy y que usan millones de personas en todo el mundo. Su legado hoy es inmenso y muy tangible. Juan Pablo II los nombró copatronos de Europa. Tienen fiestas nacionales, universidades, bibliotecas.
Su nombre resuena desde Bulgaria hasta Estados Unidos. Esto demuestra que su misión no fue solo para un lugar o una época concreta, sino para el mundo entero. Pero si vamos más allá de la historia, de la lingüística, de la política, ¿cuál es el corazón de su misión? ¿Qué nos dice hoy su historia? Pues nos habla del poder que tiene la palabra cercana. El principio que los guió en todo momento es, en realidad, muy simple. Para que un mensaje llegue al corazón, tiene que hablar el idioma del corazón. Ellos entendieron que la fe no podía ser algo lejano, dictado en una lengua extraña. Tenía que ser algo que se pudiera susurrar en una oración, cantar en una canción o leer en familia, algo propio. Volvamos por un momento a esa petición inicial. Cirilo y Metodio no solo entregaron caracteres escritos, entregaron significado. Dieron a los pueblos eslavos las herramientas para pensar, para rezar, para escribir su propia historia y forjar su cultura e identidad dentro de la fe cristiana. Les dieron dignidad. Y esa es la reflexión final. Su misión, allá en el siglo IX, nos interpela directamente hoy. En un mundo que está hiperconectado, pero en el que a menudo hay profundas faltas de comprensión, la pregunta sigue totalmente vigente. ¿Cómo construimos puentes en lugar de muros? ¿Cómo hacemos que los mensajes importantes lleguen a cada cultura en un lenguaje que sientan como suyo? El ejemplo de Cirilo y Metodio nos enseña que a veces la herramienta más poderosa es simplemente escuchar y hablar el idioma del otro.